Justamente para platicar de este asunto vamos con un experto en la materia de economía y es Enrique Díaz Infante. Él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y también de la Escuela de Gobierno de la UP. Gracias, Enrique, por platicar con nosotros. Y bueno, pues lo decíamos hace unos momentos, tanto en las finanzas públicas como en las finanzas personales, la deuda como tal no es mala. El problema es cuando, en el caso de las finanzas públicas, se debe más de lo que se obtiene, de lo que se gana, ¿no? Es complicado pagar el tema de las deudas y también de qué forma se está distribuyendo el dinero con el que se cuenta, si se está ocupando de manera eficiente. ¿Cuál sería justamente tu balanza de lo que ha tenido esta administración en su primer año, que bueno, pues básicamente lo estamos teniendo? A ver, Mitzi, el balance que yo tengo de este primer año de la administración es, pues como lo dijo la presidenta, ¿no? El segundo piso de la cuarta transformación. Y el segundo piso es construir sobre lo que había. Claro. Y lo que había, pues no luce muy bueno, ¿no? Ha sido un año de tratar de poner órdenes al altísimo déficit fiscal, el endeudamiento que heredó López Obrador en 2024. Fue un año de elecciones y se endeudó mucho al país hasta llegar al 5.9% del déficit fiscal, lo cual es altísimo, a fin de tener resultados electorales positivos, pero pues ahora hay que pagar eso. Había anunciado Sheinbaum que este año iba a ser de consolidación fiscal para tratar de disminuir esa deuda, pero la deuda todavía está en 4.1% del PIB. Tú me podrás decir, Mitzi, pues si esto es mucho o es poco. Bueno, 4.1% del PIB de deuda, que es lo que estamos pagando en 2026, lo que es 2025, es más de lo que estamos gastando en salud, que está como en 3% del PIB, en educación, que está en niveles similares, y en infraestructura. Entonces, Mitzi, estamos sacrificando el crecimiento, el gasto en capital humano y en capital físico para pagar una deuda. Y una deuda que se contrajo para financiar pues, esencialmente elefantes blancos, Mitzi. Gastamos en el Tren Maya, en el aeropuerto Felipe Ángeles y en la refinería de Dos Bocas. Eso fue el endeudamiento. Y se hizo un gran gasto en 2024 para terminar esas obras, pero pues son obras que no tienen un gran rendimiento. Entonces, la verdad es que preocupa mucho el nivel de endeudamiento y que no estemos logrando bajarlo, y eso no lo vamos a bajar si no subimos la recaudación. Justamente hablando de la recaudación, por allí Moody's, esta casa, da una mejor calificación para nuestro país precisamente por el tema de la recaudación, que ha ido avanzando, digamos, bien en lo que va de este 2025, pero pareciera, Edgar, que sigue siendo insuficiente por estos niveles de deuda que, bueno, en lo que va de este año, pero se prevé que para 2026 pues aumente todavía más. Sí, Mitzi, el gran problema de finanzas públicas del país se llama Pemex. Pemex lo estamos lastrando y hasta que no hagamos una reforma en Pemex, pues debemos seguir metiendo dinero bueno al malo. Entonces, preocupa mucho la situación de Pemex y pues sí, tenemos que levantar la recaudación, como dice Moody's. Hay que recaudar más, pero también hay que gastar mejor. Y la verdad es que el gasto en México es muy cuestionable. O sea, estar gastando en los programas sociales la cantidad de dinero que está gastando es bueno, es necesario las transferencias, sobre todo con esos niveles de pobreza, pero son programas mal diseñados. Los programas de Prospera, Oportunidades y Progresa, que se siguieron desde el sexenio de Zedillo hasta el actual, eran programas focalizados que tenían impacto intergeneracional y que había formación de capacidades de salud y educación a cambio, y eran dirigidos a las mujeres, y entonces a cambio de que trajeras boleta de calificaciones del niño, que trajeras certificado de vacunación, te daban los apoyos, formaban capacidades y permitía que la gente se incorporara al mercado laboral. Los programas de ahora universales
son esencialmente un desperdicio de recursos en cuanto a que no forman capacidades y comprometen el crecimiento. Y esto en un contexto de envejecimiento acelerado de la sociedad mexicana. Entonces, sí preocupa mucho los niveles de endeudamiento y de cómo se está utilizando esa deuda, pues con unos fines político-electorales, como lo vimos en el 2024, y que es una deuda que vamos a tener que pagar. Van a tener que pagar las generaciones futuras, el de atrás paga. Yo no sé si mi hijo Lorenzo esté muy contento de que le pasen la factura de este mal gasto que se está tirando en elecciones. Completamente de acuerdo, Enrique, precisamente porque actualmente cada mexicana y cada mexicano debemos parte de esta deuda 130,000 pesos, es decir, es una cantidad muy fuerte, sobre todo en cómo estamos económicamente cada uno de los ciudadanos que vive en este país. Ahora, tú mencionabas varias veces el término de gasto, es decir, no lo estamos invirtiendo, sino lo estamos gastando, que quiere decir que no tiene un retorno ese dinero. Sí, Mitzi, ese precisamente es el tema. Los programas de Prospera, Oportunidades y Progresa, los famosos programas POP, daban los apoyos a las mujeres condicionados a que trajeran boleta de calificaciones y cartilla de vacunación de los niños. Entonces te asegurabas que había una formación de capacidades y el gasto que se hacía en inversión física también era un gasto que era inversión que tenía un retorno. Gastar en trenecitos mayas y gastar en aeropuertos en beneficios militares, pero que no tienen un gran retorno, pues es gastar mal en la inversión física y hacer esos programas sociales que no estén condicionados, que no estén focalizados, sino que sean de corte universal, es malgastar estos apoyos sociales y no tienen un impacto que se vea en crecimiento sostenible e incluyente en el largo plazo. Ahora, esto también podría estar impactando no solamente lo que tendría que estar haciendo la federación, sino a su vez lo que la federación entrega a las entidades, es decir, las participaciones federales. Bueno, ese es otro gran tema, ¿no? Que urge que levanten su recaudación estados y municipios. Deberían levantar la recaudación. O sea, si queremos una reforma progresiva, pues la progresiva es que paguen más quien más tiene. Es decir, tendría que ser una reforma que a nivel de estados y municipios toque tenencia y toque predial. Pero tienen las capacidades administrativas muy limitadas estados y municipios y no han querido meterle ese tema para levantar la recaudación y siguen dependiendo en gran medida de las transferencias de ISR e IVA que hace la federación. Entonces, sí tenemos que forzar a estados y municipios a que levanten la recaudación vía predial y tenencia. Y en el tema del ISR, pues revisar quizás los escalafones, quizás ampliarlos para que sean más lo que se contribuya y no se recargue tanto en los deciles altos, que eso ya no alcanza. Y quizás revisar una reforma fiscal al IVA, pues va a ser necesario, pero eso sí es regresivo, no es progresivo. Entonces, ahí no adelantaría tanto, pero sí de que urge que estados y municipios levanten tenencia y predial, sin duda. Y no se ha querido hacer, Enrique, porque pues simplemente no es popular, ¿no? En las urnas pudiera verse reflejado que las personas no están de acuerdo en medio de la situación, pero sí urge, incluso desde la campaña de la misma Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de nuestro país, pues se hablaba de que urgía una reforma fiscal, que justamente pues de algo que se ha solicitado desde hace mucho, que los que ganan más pues paguen más, ¿no? Y que los que no han contribuido pues lo hagan, que a veces los que contribuimos o los que hemos contribuido todo el tiempo, pues de repente somos a los que más nos presionan. Sí, Mitzi, tú lo dijiste muy bien, o sea, no es popular cobrar impuestos. Si tú cobras predial, si tú cobras tenencia, que es un impuesto que pagan los que tienen activos, o sea, si quieres una reforma progresiva, pues una reforma que tiene que ir al ISR, pero ya no le puedes cobrar más impuesto sobre la renta a quienes ya pagan, son los cautivos. Entonces, ahí quizás lo que tienes que hacer es revisar los parámetros y quizás poner más, hacer de una manera
que se distribuyan esas cargas. Y tenencia y predial lo tienes que empezar a cobrar, pero no es popular. A los presidentes municipales, a los gobernadores, pues saben que tiene un costo político muy alto. El que empiecen a recaudar ese tipo de impuestos, no quieren perder elecciones, entonces prefieren seguir dependiendo del IVA y el SR y las participaciones que les dé la federación, en vez de ajustar sus registros públicos para empezar revisar sus catastros, para levantar el predial y también sus padrones vehiculares para levantar la tenencia, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, si hubiéramos reflejado justamente esa recaudación, esa buena recaudación en las obras, en los servicios públicos que se necesitan, pues quizá no nos dolería tanto justamente pagar esos impuestos. Enrique Díaz Infante, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Mitzi, y no estás tú para saberlo, yo para contarlo, pero traigo 2 llantas ponchadas, tuve que cambiarlas porque la infraestructura está a los 1000 demonios. Pagar impuestos cuando tienes esa pavimentación y esos hoyos, y vimos el accidente el día de ayer, pues terrible, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, tener medicinas y tener escuelas de calidad, en fin, alumbrado, en fin, etcétera, lo que ya sabemos. Muchas gracias, Enrique. Vámonos a la pausa y regresamos.